El fin de la dictadura trujillista. A 30 años de iniciada la dictadura, esta se encontraba en un agudo proceso de desgaste. El esquema trujillista de dominación presentaba profundas contradicciones que no podía superar. Desde varios años atrás, el intercambio con el exterior se había reducido sustancialmente y los precios de los productos dominicanos habían descendido. Conspiración y el ajusticiamiento de Trujillo. El 30 de mayo de 1961, la conspiración encabezada por el ex general Juan Tomás Díaz, su hermano Modesto Díaz, Antonio de la Maza, Luis Damián Mathieu, Huáscar Tejeda, el teniente de la Guardia Presidencial Amado García Guerrero, Pedro Livio Cedeño, Antonio y Segundo Inver Barrera, Roberto Pastoriza, entre otros, puso fin a la vida del tirano. Con la muerte de Trujillo, el poder político, económico y militar siguió estando en manos del trujillismo, ahora encarnado en la figura de su hijo mayor, Ramfis, quien regresó al país al día siguiente de la muerte de su padre y fue nombrado jefe de Estado Mayor en conjunto con las Fuerzas Armadas de la Nación. Para mantener el poder fue necesario permitir ciertos niveles de libertades públicas y de organización social. Además, Ramfis tuvo que dar amplios poderes a Joaquín Balaguer en su calidad de presidente de la República, para así aparentar el retorno a la democracia y a una relativa institucionalidad. Con la apertura política salieron a la palestra pública una serie de partidos políticos. En esta etapa, toda la labor política se dirigió hacia la salida del país de la familia de Trujillo y del presidente en funciones al momento del magnicidio, Joaquín Balaguer. Los partidos políticos recién formados pronto procedieron a organizar a los obreros y a fundar centrales sindicales. La primera en fundarse fue el Frente de Obreros Unidos entre Sindicatos Autónomos, FOUPSA. Más tarde, el Partido Revolucionario Dominicano formó la Central Sindical de Trabajadores, CECITRADO. Con el surgimiento de los partidos políticos, se sucedieron las manifestaciones y movilizaciones de masas en contra de los familiares de Trujillo y de sus allegados. Los estudiantes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la única en el país, realizaron la primera manifestación política estudiantil desde 1930 y crearon la Federación de Estudiantes Dominicanos, FED. El gobierno de Balaguer. Para mantener el poder, Balaguer tomó una serie de medidas encaminadas a borrar el carácter trujillista del Estado. Procedió a disolver el Partido Dominicano, dictar una ley de amnistía para los implicados en los hechos del 30 de mayo, confiscar los bienes de los Trujillo, rebajar los precios de los artículos de primera necesidad, reducir los impuestos a las exportaciones y los bienes de consumo, reconocer la autonomía y el fuero para la Universidad de Santo Domingo, además de elevar los salarios. A pesar de que estas medidas le dieron cierta popularidad entre los sectores más pobres, nada pudo acallar la demanda popular que exigía la salida de Joaquín Balaguer del país. El primer Consejo de Estado. Los Estados Unidos, preocupados por la posibilidad de que la situación se saliera de control, propició un intenso proceso de negociaciones que culminaron con la conformación de un Consejo de Estado. El Consejo se formó por 7 miembros, estaba presidido por el propio Balaguer y se abrogó tanto las funciones ejecutivas como las legislativas, el golpe de Estado y la Junta Cívico-Militar. El 16 de enero de 1962, una manifestación multitudinaria contra la presencia de Balaguer fue ametrallada por las fuerzas policiales, produciéndose la muerte de varias personas y múltiples heridos. Esta nueva acción represiva por parte del gobierno encabezado por Balaguer lo colocó en una encrucijada. El segundo Consejo de Estado. El nuevo Consejo de Estado fue inmediatamente reconocido por los Estados Unidos. 2 personas, más el doctor Donald Reid Cabral y el doctor Fernández Caminero, se integraron en este segundo Consejo de Estado. El 3 de mayo de 1972 se promulgó la Ley 58-80, que sancionaba las actividades trujillistas y ordenaba la presión de las principales figuras de aquel régimen. Dicha ley, aún vigente, nunca ha sido llevada a cabo. El gobierno de Juan Bosch. Los partidos políticos. Las principales fuerzas políticas del país en el 1962 fueron el Movimiento 14 de Junio, de tendencia revolucionaria, su líder fue Manuel Aurelio Tabaré Fusco. El Partido Revolucionario Dominicano, PRD, de tendencia liberal, fue fundado en Cuba en 1939 por Juan Bosch. La Unión Cívica Nacional, de tendencia conservadora, fue fundada en agosto de 1961 tras la caída del régimen. Estrategia política de Bosch.
Juan Bosch, presidente del PRD, tras su regreso del exilio en 1961, inició su campaña política a través de discursos radiales por Tribuna Democrática, órgano del PRD en la emisora radial Comercial. Juramentación de Bosch. Bosch tomó posesión del cargo presidencial el 27 de febrero de 1963. El discurso de juramentación estuvo dirigido a levantar la fe del pueblo dominicano en la democracia. Su programa de gobierno se identificó con las necesidades económicas y sociales y el pueblo dominicano. La Constitución de 1963. En febrero de 1963, Bosch convocó a los legisladores electos a integrar el Consejo Constituyente con el objetivo de propulsar su proyecto democrático, institucional y dotar al país de una constitución que respaldaría jurídicamente las reformas plasmadas en su proyecto democrático. En dicha Carta Magna se defiende, entre otros aspectos, como el derecho a la vida, el derecho al trabajo, y la libertad de prensa y la libre expresión. Sectores sociales y el gobierno. Para mantener armonía con las diferentes clases y grupos sociales del país, Bosch utilizó como recursos el diálogo y la negociación. Dichas tácticas solo tuvieron éxito a principios de su gobierno. Los sectores sociales que tuvieron más incidencia durante el gobierno de Bosch fueron el sector empresarial, los militares, los comerciantes y los trabajadores. El movimiento obrero. El movimiento obrero fue uno de los grupos más favorecidos por la reforma democrática del gobierno, pues la mayoría de las medidas económicas y sociales, así como la promulgación de la Constitución de 1963, el gobierno y la Iglesia Católica. Durante su gobierno, Bosch anunció la separación del poder político de la Iglesia Católica y estableció la libertad de culto. Esto produjo descontento en la cúspide eclesiástica, quienes tenían una participación activa en los asuntos del Estado durante el régimen de Trujillo. Confrontación diplomática con Haití. A finales de abril de 1963, con solo 2 meses de gobierno democrático, se presentó la crisis dominicana-haitiana. Esta crisis se inició como consecuencia del ataque a la embajada dominica en Haití por parte de la política secreta del dictador Francois Duvalier. Golpe de Estado al régimen de Juan Bosch. Caída del gobierno democrático. El 24 de septiembre, el presidente Bosch se reunió con los altos jefes militares. Esta reunión se extendió hasta el día siguiente. El presidente ordenó a los militares retirar al coronel Elías Wessing y Wessing de su cargo diplomático, pues lo consideraba un conspirador. Los militares, tras largas deliberaciones, optaron por ejecutar su plan conspirativo y, en vez de obedecer las órdenes del presidente, lo apresaron en el Palacio Nacional y ordenaron su destierro hacia la vecina isla de Puerto Rico. Primer triunvirato. Tras el golpe de Estado al gobierno de Bosch y como respuesta a la incapacidad de los militares golpistas de tomar el control del Estado, surgió un gobierno civil, el triunvirato. Este gobierno estuvo integrado por 3 personas: Emilio de los Santos, Enrique Tavares Espaillá y Ramón Tapia Espinal, opositores al gobierno golpista. A solo una semana de la imposición del gobierno, se realizaron diversas protestas económicas y sociales. Las principales protestas que se produjeron fueron la de los estudiantes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS, la del coronel Rafael Fernández Domínguez y la del 7 de octubre, de la Federación de Mujeres Dominicanas, FDM. Las características del segundo triunvirato fueron la del contrabando de mercancías realizado por los altos jefes militares, la disminución de la producción agrícola a nivel nacional y la corrupción estatal en los manejos de los bienes públicos. El triunvirato y los partidos políticos. Tras la juramentación de Donald Rick Cabral como presidente del triunvirato, en diciembre de 1963, surgieron diversas pugnas entre el gobierno y los partidos que habían apoyado a los golpistas. Fase final del triunvirato. A finales de 1964 y principios de 1965, el pueblo dominicano vivió una etapa de crisis económica, contrabando militar, pugnas sociales, protestas civiles, caos político y desorden financiero. El gobierno de Rick Cabral comenzó a perder el apoyo, incluso de los sectores conservadores que lo habían mantenido en el poder. Además, los sectores militares se encontraban divididos. La lucha política y la guerra de abril.
La división entre los militares. Entre los militares se produjo una división cuyos principales sectores eran el Clan San Isidro. Estaba dirigido por Elías Wessing y Wessing, jefe del control de entrenamiento de las Fuerzas Armadas y de gran influencia en la base aérea de San Isidro. El Clan San Cristóbal estaba con figuras de gran relevancia como su jefe, Ney Seijas, y un tercer sector estaba encabezado por Antonio Inver Barrera, quien aglutinó a los militares partidarios del sector cívico. El golpe constitucionalista. Los militares constitucionalistas programaron el golpe de Estado contra el triunvirato para el lunes 26 de abril. Tras una serie de delataciones, los servicios de seguridad descubrieron días antes de la fecha programada para el complot y procedieron el sábado 24 de abril a arrestar a una serie de oficiales implicados en la trampa. Los militares constitucionalistas procedieron a ocupar la ciudad durante la noche, sin encontrar resistencia. El inicio de la guerra. Los militares constitucionalistas optaron por apoyarse en las masas populares, los cuales se convirtieron en un factor determinante del desarrollo de acontecimientos. El golpe de Estado se transformó en una insurrección armada. Los militares constitucionalistas procedieron a entregar armas de fuego al pueblo y se concentraron en el centro de la ciudad. El combate del Puente Duarte. El 26 de abril, las tropas de Wessing tomaron posesiones en el margen este del Puente Duarte e iniciaron un feroz ataque que parecía iba a derrotar a las improvisadas fuerzas constitucionalistas. La intervención norteamericana. En la noche del 28 de abril desembarcaron las primeras tropas norteamericanas. La incapacidad de respuesta de los militares de San Isidro precipitó la intervención militar norteamericana, aunque esta ya había sido contemplada por Washington. El 3 de mayo, las cámaras legislativas electas en 1963 eligieron a Francisco Camaño como presidente. El gobierno de García Godoy. Inver Barrera se ocupó al establecimiento de un gobierno provisional y a entregar el poder. Estados Unidos procedió a retirarle la ayuda financiera, único mecanismo que sostenía el gobierno de la reconstrucción nacional. El 30 de agosto de 1965, Inver se vio forzado a renunciar. El mismo día que hizo efectiva la renuncia de Camaño, García Godoy asumió la presidencia provisional. Políticas aplicadas por el gobierno de García Godoy. Se aplicó la sustitución de las importaciones. Se fomentaron las exportaciones, pero en menor medida que las importaciones. Se liberó de impuestos a los artículos de primera necesidad. Se otorgó una amnistía a los presos políticos. Se prohibió la existencia y las actividades de los partidos comunistas. El triunfo electoral de Balaguer. Resultado de las elecciones. Joaquín Balaguer participó en las elecciones con el Partido Reformista. Las elecciones bajo la tutela de Estados Unidos y la coerción de los militares fueron ganadas por Balaguer, cuya candidatura alcanzó el 56.69% de los votos, frente al 36.89% obtenido por la candidatura de Juan Bosch. Razones del triunfo de Balaguer. El triunfo de Balaguer se aplica por varias razones. La crisis política entre sectores civiles y militares, la represión que impidió que sus opositores hicieran campaña libremente, la no participación de Balaguer en los sucesos ocurridos entre 1963 y 1965, contribuyó al rehabilitar su imagen política de diversos sectores, el apoyo de las masas campesinas de una parte significativa de la pequeña burguesía de los Estados Unidos y de la Iglesia y de los poderosos sectores económicos. El modelo desarrollista se basó esencialmente en la construcción de infraestructura vial y de grandes obras como carreteras, presas, canales de riego, entre otros. La reforma agraria. Inicialmente, el grueso de los fondos del presupuesto estuvo dirigido hacia la agricultura debido a la necesidad de cubrir la demanda interna alimenticia para evitar las importaciones. Fin. Producción, dirección, Eury Martín Jiménez y Junior Carmelo. Colaboradores, Eury Martín, Ronnie Pérez, Kendry Xavier, Vladimir Santana y Junior Carmelo. Una producción de Mo Production para el Club de Sociales Marcos Castañer.
Derechos Reservados 2012.